Hola, soy Adela Jara, psicóloga peruana especialista en reproducción asistida. Hoy vamos a hablar sobre la asertividad en la relación médico-paciente durante los tratamientos de reproducción asistida. Para hablar de asertividad, primero los invito a conectarse con sus emociones. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos pacientes? Por ejemplo, la última vez que fuimos al oftalmólogo para que nos haga una medición de vista. ¿Qué emociones sentíamos mientras esperábamos en la sala de espera? ¿Qué emociones sentíamos antes de entrar al consultorio? Por ejemplo, yo podría sentir ansiedad al preguntarme, ¿y si me dice que necesito lentes? ¿Y si me dice que la vista ha empeorado? ¿Y si me dice algo que yo no espero? Entonces, cuando somos pacientes y esperamos la atención de un médico, tenemos emociones porque estamos pensando en qué nos dirá. ¿Cómo nos sentimos después, al salir del consultorio? Ya tuvimos la cita. ¿Y con qué emoción salimos del consultorio? Si yo entré con ansiedad, ¿salgo con angustia? Si yo entré con ansiedad, ¿salgo con alegría? ¿Cómo nos sentimos? ¿Has recordado algún evento cuando has sido paciente? ¿Qué influye en cómo nos sentimos? De hecho, las interpretaciones, los pensamientos que sacamos respecto a la situación y respecto al tratamiento que se nos viene, van a determinar la intensidad de nuestras emociones. Entonces, los pensamientos determinan esa intensidad emocional. Como profesional de la salud, ¿qué te gusta de la asertividad? La asertividad es la expresión honesta y adecuada de lo que pensamos y sentimos en el momento, respetando los derechos de los demás y haciendo respetar los propios. ¿A ti qué te gusta exactamente de la asertividad? ¿Eres igual con todos tus pacientes? ¿Te expresas asertivamente con la mayoría? ¿Qué piensas? Si la asertividad es una estrategia de comunicación, ¿eres asertivo cuando eres paciente? ¿Eres asertivo cuando estás frente al paciente? Como profesional de la salud, ¿eres asertivo? ¿Cuál es la relevancia de la asertividad en la relación médico-paciente? Gracias a mi colega Isis Roa Mego, psicóloga peruana e investigadora, he obtenido estas dos investigaciones que nos revelan que la relación médico-paciente es algo bastante investigado y bastante estudiado. Los pacientes, cuando vienen a sesión, llegan pensando ¿cómo será mi experiencia en los tratamientos de reproducción asistida? ¿Me sentiré único? ¿O seré uno más? ¿Seré un número más? Ahora que nuestros pacientes quieren ser padres o madres, ¿con qué intensidad emocional van a vivir los procesos de reproducción asistida? ¿Qué rol jugamos como profesionales para ayudarlos a que vivan este proceso de reproducción asistida con el menor costo emocional, con la menor intensidad emocional, validando que van a haber emociones? ¿Cómo reacciona el paciente ante el diagnóstico? Usted tiene azoospermia. Si desea ser padre, tendrá que recurrir a la donación de esperma. Cuando el paciente escucha eso, interpreta lo que escucha con pensamientos relacionados a su personalidad, a sus creencias antiguas, a sus temas de valía personal, a su concepto de padre, a su concepto de familia. En ese momento, cuando el paciente escucha, puede entrar en un estado de shock. Y en ese momento, en el estado de shock, puede ser que se le dificulte entender lo que va a continuar diciendo el médico. Hay que tomar en cuenta eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando viene un paciente a una sesión de psicoterapia y nos dice, no me gusta mi médico, quiero cambiarlo. Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué criterios usaste al elegirlo? ¿Qué valores buscabas en ese médico? ¿Qué es lo que exactamente no te gusta? Lo que habla, lo que dice, el cómo lo dice, su estilo de comunicación. Y cuando el paciente describe qué es lo que no le gusta, le preguntamos, ¿y se lo has dicho? Entonces el paciente nos dice, he oído hablar de otro médico. Y ahí le preguntamos, ¿qué has oído de otros médicos? Porque nuestros pacientes escogen a sus médicos por diferentes razones, porque es hombre, porque es mujer, porque es mayor que el paciente, porque es menor, porque es recomendado de una amiga, porque piensan que la persona va a tener una excelente actitud por la foto que vieron en la página web. Nuestros pacientes interpretan diferente lo que ven y lo que escuchan. Continuamos preguntando,
¿Qué es lo que quieres encontrar en otro médico? ¿Cuál es la certeza de que encontrarás lo que buscas? Y si no encuentras lo que buscas, ¿qué harías al respecto? De esa manera, invitamos a que el paciente se ponga a pensar que no es solamente la personalidad del médico o el físico o la edad, sino que hay otras variables que van a influir al momento de tener una relación médico-paciente y durante los tratamientos. ¿Cómo saber que nuestro paciente ya está preparado para empezar los tratamientos de reproducción asistida o para continuarlos? ¿Qué emociones siente? ¿Qué pensamientos dirigen sus conductas? ¿Tiene conducta impulsiva? ¿De repente viene de una depresión? ¿Viene de un trastorno de ansiedad generalizado? ¿Cómo se encuentra hoy que ha venido por primera vez a tu sesión de psicoterapia o, si eres médico, ha venido por primera vez a su primera consulta médica? ¿De qué depende el ritmo de las decisiones que tomará? Porque cada paciente toma decisiones a su ritmo y basándose en sus valores. Entonces, ¿cómo ayudaremos a que el paciente transite estos tratamientos? El psicólogo ayudará a identificar pensamientos y emociones para formular preguntas, brindar información y promover que la persona tome decisiones a su ritmo y de acuerdo a sus valores. En este camino es importante el establecimiento de la conexión que surge a partir de los valores del médico y del paciente. Cuando el médico transmite empatía, es más probable que el paciente desarrolle resiliencia. Como psicólogo, como médico, ¿qué temores me impiden ser asertivo con mis pacientes? Esto es lo mismo que el paciente se pregunta, pero aquí trabajemos en nuestra asertividad. ¿Qué pensamientos me generan temor? Yo quiero decir algo al paciente, pero ¿qué quiero decir? ¿Cuándo lo quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Qué es lo que exactamente quiero transmitir? ¿Qué es lo peor que puede pasar si le hablo de las estadísticas, si le hablo de las probabilidades, si le cuento la verdad, si le transmito toda la información o gran parte de la información en los primeros minutos o en los últimos minutos de la sesión? ¿Cuáles son mis temores? ¿Y qué depende de mí? ¿Qué está en mis manos transmitir? Lo mismo si lo pensamos del lado del paciente, con toda la información que recibo en mi sesión de psicoterapia o ante el ginecólogo, ¿qué está en mis manos hacer? En mis manos está ordenar mis pensamientos para dirigir la intensidad de mis emociones y para tomar decisiones. Entonces, ¿qué está entendiendo el paciente? No sabemos qué está entendiendo el paciente. ¿Cómo me entero qué está entendiendo el paciente cuando le formula alguna pregunta? En el tema de la comunicación, ¿cuál es la única forma de transmitir lo que pensamos? ¿Habrá una única forma? En realidad, el lenguaje verbal y no verbal es lo que transmite información. Eso es cierto, lo que decimos y cómo lo decimos, si miramos a los ojos, si lo decimos con un tono alto, con un tono bajo, nuestra postura corporal, en todo momento estamos dando información. ¿Y cuál es la mejor manera que la otra persona tiene de comprender lo que le estoy diciendo? Pues haciendo una escucha activa, haciéndome preguntas, ¿no? Y de esa manera yo tengo la oportunidad de desarrollar la respuesta y volver a preguntar. ¿Quedó claro lo que digo? ¿Lo que dije? ¿Te gustaría que lo diga de otra manera? ¿Qué dudas tienes? Por ejemplo, un paciente puede decir, ¿usted cree que yo debo ir al endocrinólogo o al hematólogo? A una paciente le pasó que el doctor le dijo, yo no creo que tú debas ir al endocrinólogo. Bueno, si quieres anda, pero no creo. En el camino, ella tomó la decisión de ir al endocrinólogo y finalmente tenía un problema con el perfil tiroideo. Entonces, probablemente no sabemos si el médico va a dar todas las alternativas para que el paciente vaya. Es cierto que el paciente puede decidir hacerse más exámenes de los que recomienda el doctor, pero como pacientes, el paciente tiene que ser asertivo y continuar preguntando. Por ejemplo, ¿usted cree que yo deba ir al endocrinólogo? Y el médico responde, no, yo no creo, en tu caso no es necesario. El paciente puede repreguntar. Y en los tratamientos de reproducción asistida, el tema hormonal influye. Entonces ahí el médico puede decir sí. Y ahí se puede generar un diálogo para que el médico clarifique por qué en su caso específico no sugiere el endocrinólogo o en otros casos un hematólogo. Hoy en día tenemos pacientes que preguntan, que nos dicen que preguntan a los médicos, ¿usted cree que yo debo vacunarme? ¿Debí vacunarme? ¿Lo debí haber hecho antes, durante, después? ¿Cómo hago?
En el 2021 tenemos más información al respecto y los médicos están preparados para brindar esa información adecuada. ¿Y qué hacer si mi paciente me pide garantías de que el tratamiento de reproducción asistida funcionará? Eso nos lo preguntan a los psicólogos y a los médicos seguro de todas maneras se los preguntan. ¿Ahí qué podemos hacer? Al brindar información tengo que preguntarme si el paciente ha entendido la información que ha dado, ha entendido el porcentaje de probabilidades que tiene en su caso específico, le he dado las investigaciones para que las lea, le he dicho dónde obtener esa información, le he dado las estadísticas de mi clínica, le he dicho que nada se puede sobregeneralizar. ¿Qué información específica he dado? ¿Informé con evidencia? ¿Respondí a todas sus preguntas? Continuamos con ejemplos. El paciente va al psicólogo y lo vamos a ayudar a desarrollar asertividad. A veces el paciente viene muy contento porque nos dice algo así. Me dijo que empezaremos con 3 inseminaciones y luego iríamos a fecundación in vitro. Y en ese momento prendió su computadora y me mostró todos los videos explicando en qué consiste cada técnica. Nos alegramos de que el médico haya dado la información y haya mostrado los videos. Igual preguntamos, ¿te quedaron algunas dudas? Esta información y la manera como te la dio el médico influirá en las decisiones que vas a tomar de hacerte este primer, segundo, tercer tratamiento. Y generalmente el estilo que usa el médico, la información que brinda y el cómo lo hace cuando lo transmite con empatía, eso influye muchísimo en la decisión que va a tomar el paciente. Tomémoslo en cuenta. Un siguiente ejemplo. Me dijo que haremos una transferencia este mes y si no resulta, haremos otra el siguiente mes. Que todo tiene que ser muy rápido porque ya tengo 42 años. Ahí viene la paciente con mucha ansiedad y podemos ayudarla con las siguientes preguntas. ¿Qué pregunta aún no le has formulado a tu médico? ¿Te parece si apuntas una lista de preguntas y se las formulas en la siguiente cita? Entonces la paciente va a hacer su lista de preguntas, pero ahí tenemos que ayudar a que la paciente avance en sacar hipótesis. Y le hacemos una última pregunta. ¿Estás preparado para las respuestas? Si tú le haces preguntas, el doctor va a tener respuestas. Esas respuestas podrían implicar ¿qué? Y una paciente de 42 años o más generalmente ya sabe que en algún momento el médico le puede sugerir que vaya a ovodonación. Entonces, mientras más pregunta, más información tiene. Pero está bien preguntar y está bien responder. Otro ejemplo. Hay pacientes que vienen contándonos esto, ¿no? Me dijo que mis espermatozoides no sirven. Me dijo que iba a ser una madre vieja. Ya nos imaginamos qué emoción siente el paciente cuando recibe esta información y cuando se lo dicen de esa manera. Entonces vamos a ayudar primero a que el paciente exprese. ¿Qué entendiste de lo que te dijo? ¿Qué significó para ti esa frase? ¿Qué emoción sentiste? ¿Qué le dijiste? Entonces el paciente ahí se explaya. Y luego transmitiremos que el paciente tiene derecho a pedir más información y a pedir clarificación sobre las palabras que usa el profesional de la salud, ya sean porque son términos médicos muy confusos que el paciente no entiende. Por ejemplo, cuando se le dice, tienes que hacerte una histerosalpingografía. ¿Qué significa eso? Sugiero que en tu caso se haga un test de fragmentación de ADN. ¿Qué significa eso? Entonces el paciente tiene derecho a pedir clarificación cuando se usan términos médicos y también cuando se usan frases como no sirven o como vieja. Hay pacientes también que pueden decirle al ginecólogo y al psicólogo algo así. Los tratamientos de reproducción asistida consumirán todos mis ahorros. Y empieza a describir cómo se siente y concluye diciendo, usted no me entiende. Nosotros, en el consultorio, ¿qué podemos decir para explicar, para responder asertivamente eso que dice el paciente? Podemos decir algo así. He notado que lo que dije no le gustó. ¿Qué es lo que exactamente no le gustó? Me gustaría comprender qué es lo que dije, hice, que lo llevó a pensar eso. Estoy de acuerdo con usted en que los tratamientos de reproducción asistida son caros. Lo que me gustaría informar también, para que usted lo tenga en cuenta, es que yo en estos momentos no trabajo con seguros de salud. Tome el tiempo que sea necesario para pensar en la información transmitida. No tiene que decidir hoy. ¿Qué le parece si le doy alternativas? Está bien que usted pida una segunda o una tercera opinión.
En ese momento estamos expresándonos con asertividad, respondiendo adecuadamente al paciente. Aquí tenemos un cuadro de cómo podría responder asertivamente un paciente ante la frase del médico de sus espermatozoides no sirven. Por ejemplo, primero se describe la conducta. El paciente puede decir: usted hizo un gesto de desaprobación y dijo que mis espermatozoides no sirven. En segundo lugar, describe el sentimiento. Me sentí incómodo y triste con su afirmación. En tercer lugar, explica las consecuencias de la conducta del médico. Esto me desanima a confiar en el estilo de comunicación que podría haber en los tratamientos de reproducción asistida. Y en cuarto lugar, el paciente brinda una alternativa de cambio, es decir, promueve que el médico se lo diga de otra manera. Me gustaría saber cuál es el diagnóstico exacto y si hay alternativas para hacer una fecundación in vitro con ICSI. Algunos de nuestros pacientes tienen muchísima información. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo cuando el médico da una información, la paciente reacciona con todo lo que ha leído en internet, con las fotos que ha visto en internet. Por ejemplo, el médico le dice: usted nunca podrá ser madre con sus óvulos. La paciente empieza a hablar de todas las fotos que vio en internet y le dice al médico: si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Aquí le doy algunas alternativas a los médicos. ¿Cómo explicar con la evidencia? Podemos decir algo así: es verdad que existen casos de mujeres que lograron tener un primer hijo pasado los 50 años. Lo que no sabemos es qué porcentaje lo deseó y lo logró. Lo más probable es que hayan hecho tratamiento de reproducción asistida con ovodonación. Y una tercera respuesta puede ser: según la evidencia, usted tiene un tal porcentaje de probabilidades según su caso, según sus diagnósticos, según los factores en el caso específico. Nuestros pacientes ven mucho las redes sociales y pueden creer que todo lo que ven va a ser posible en sus casos específicos. Yo recuerdo un caso hace muchos años que una paciente decía: yo quiero tener trillizas. Y esta paciente le dijo a su médico: me encanta la idea de lograrlo en este tratamiento de reproducción asistida. Implánteme 3 de los 6 embriones. ¿Puede implantarlos? ¿Y puede solo transferirme los 3 embriones femeninos? Ya se imaginan la cara que puso el médico en esa época. Pongo esta foto para explicar la evidencia, porque el paciente, si fuera hoy, esta imagen es del 2020, esta pareja que tiene 30 y tantos años, es cierto, primero adoptó cuatro niños, luego, hizo inseminación, hizo in vitro, tuvo abortos, pero luego tuvieron un hijo por inseminación y luego ella salió espontáneamente embarazada de cuatrillizos que nacieron sanos. Entonces, si viene el paciente hoy con esa evidencia, ¿qué le respondemos? ¿Qué le responderá el médico cuando le diga: y si ella puede, ¿por qué yo no? Ahí los médicos hoy en día ya saben explicar cuáles son los riesgos del embarazo múltiple. Y seguro todos van a explicar con la evidencia, con las investigaciones, qué puede pasar si se le transfiere más de un embrión y si se convierte en un embarazo múltiple, sea porque el embrión se gemela o sea por la transferencia de muchos embriones. Y algo que algunas alumnas en algún momento me preguntaron es: ¿cómo digo que la sesión ya está por terminar? Y quizá para los médicos también es una situación compleja, ¿no? ¿En qué momento ya le tengo que decir que ya tenemos que ir terminando esta sesión? Bueno, en el caso de los psicólogos podríamos decir algo así, ¿no? Está bien tener dudas y preguntas. Por hoy hemos avanzado en trabajar en estos pensamientos y emociones para que puedas seguir pensando y tomar decisiones a tu ritmo y basadas en tus valores. ¿Alguna pregunta? Cuando decimos alguna pregunta, estamos ofreciendo un tiempo extra. O sea, en ese momento no estamos terminando la sesión, pero estamos ofreciendo que vamos a responder alguna pregunta más, dejando claro que es alguna pregunta, pero no necesariamente nos vamos a explayar en más de una pregunta por hoy. Y aquí una idea para los ginecólogos para responder asertivamente cuando ya queremos ir terminando la cita de hoy. Entonces, luego de tener los resultados de los exámenes, en la siguiente cita continuaremos con revisar los resultados y veremos qué más se puede hacer. Y haremos tal o cual. ¿Alguna pregunta?
Entonces, cuando hacemos como un resumen de lo que ya hemos hecho, en el caso de los médicos, revisar los exámenes, revisar una ecografía, revisar el perfil tiroideo, el FSH, la hormona antimileriana, igual decimos alguna pregunta. De esa manera, el paciente se siente cómodo sabiendo que se le está dando un espacio para responder a alguna pregunta más por hoy. Luego vendrán los siguientes exámenes. ¿Cómo incrementar las probabilidades de que el paciente comprenda lo que estoy transmitiendo? ¿Qué es necesario comprender antes de dar una respuesta? Por ejemplo, es necesario comprender que mi paciente podría estar triste procesando la primera parte de la información brindada. ¿Y qué deseo para mi paciente? Deseo que tome decisiones basadas en sus valores y a su ritmo. En el consultorio, ¿cómo promover la asertividad cuando un paciente le dice a su pareja algo hostil? Eso también vemos, ¿verdad? En la sesión de psicoterapia, y ustedes los médicos, también se ve que a veces un integrante de la pareja le dice al otro o a la otra integrante algo hostil. Como por ejemplo, él no es masculino, por eso sus espermatozoides no fecundan mis óvulos. Es fuerte, ¿no? Ahí el médico puede decir algo así: comprendo que usted siente frustración y tristeza y quizá por eso le ha dicho algo así. Me gustaría ayudarla a comprender la situación actual. ¿A qué se refiere con masculino? Porque claro, la paciente está partiendo de algo, de una concepción de la masculinidad, y el médico puede ayudar a que la paciente describa a qué se refiere. ¿A hacer refitness? ¿A eyacular más? ¿Cuáles son las creencias erróneas que tiene esa paciente? ¿Cómo podríamos probar que la apariencia física determina la calidad de los espermatozoides? Y ahí los médicos son muy buenos además en explicar todo el tema de la calidad espermática y de explicar que del 100% de las parejas que tienen relaciones aún en edad fértil y con probados óvulos de calidad, con probados espermatozoides de calidad, no necesariamente se va a lograr el embarazo la primera vez. Un integrante de la pareja dice: ¿cómo vamos a ser padres si a ti no te provoca tener relaciones sexuales? En ese momento, el profesional de la salud describe qué es la infertilidad y puede decir algo así: ¿cómo podemos probar que el 100% de las parejas logre el embarazo con relaciones sexuales? Seguimos explicando el tema de la fertilidad y finalizamos diciendo: ¿qué le parece si nos centramos en identificar los factores y le informo las alternativas? En ese momento estamos ayudando a que la persona que habló de manera hostil tenga otra idea sobre qué es la fertilidad. Un último ejemplo de cómo ayudar a que el paciente sea asertivo con su pareja es cuando nos dice: aquí estamos porque él es el culpable, o aquí estamos porque ella es la culpable. Ahí podemos explicar que en la infertilidad hay factores femeninos, masculinos, mixtos y desconocidos. Si ambos quieren ser padres, entonces la infertilidad es de ambos. Lo que entiendo es que usted piensa tal cosa y me gustaría explicarle tal cosa. Y ahí describo. De esa manera, al brindar información, influyo positivamente en que el paciente tenga otra concepción de la infertilidad. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Miren esta foto. La chica que se dedica a viajar, que llega a tener 30, 40 años y que todavía no se anima. Y suele escuchar la frase: ¿y tú para cuándo? ¿Y cuándo te animas a ser madre? Bueno, una paciente me comentó que llegó al ginecólogo a hacerse un chequeo anual y le preguntó cuándo se animaba. Y ella dijo: después de los 40. ¿Y saben qué le dijo el ginecólogo? Le dijo: vas a tener un embarazo geriátrico. Esa frase es dura, ¿no? La otra forma de decir o de dar información y de ayudar a una mujer que está pensando en ser mamá pasados los 40 es invitarla a obtener información. Por ejemplo, preguntándole: ¿qué te gustaría aprender sobre la fertilidad? ¿Quieres que te comente un poco al respecto? De esa manera brindamos información y ayudamos a que la persona pueda tomar decisiones basadas en sus valores y a su ritmo, pero con información que no necesariamente adquirimos ni en el colegio ni en la universidad, y por eso es que hay muchas chicas que afrontan sus 35, sus 40 sin la información que ojalá en adelante reciban las jóvenes desde los 20 años. Cuando el paciente y el profesional de la salud coinciden en expresiones asertivas y valores, los tratamientos de reproducción asistida se llevarán a cabo en un clima emocional ético, de empatía y toma de decisiones con criterios realistas. El lenguaje verbal y no verbal
influye en la comunicación, comprensión y aceptación del diagnóstico para la toma de decisiones al ritmo del paciente y según sus valores. Finalmente, me gustaría dejarlos con la pregunta: ¿qué quieren incorporar en su estilo de comunicación? Espero haberles dado un panorama general con ejemplos sobre cómo trabajar la asertividad con nuestros pacientes, y ahora podemos ir a las preguntas. Muchas gracias.